Bienvenidos a todos los que nos acompañan en esta aventura de aprender cada una de las catequesis sobre teología del cuerpo de San Juan Pablo II. Catequesis sobre el amor, la sexualidad humana y el matrimonio. A lo largo de estas 129 catequesis, el Papa nos va explicando cómo el hombre es creado cuerpo, pero cuerpo distinto a los otros cuerpos porque está penetrado del espíritu de la persona y puede hacer lo que no pueden hacer los otros cuerpos. Puede someter la tierra, puede labrar la tierra, puede expresar visiblemente el amor entre la mujer y el varón, el darse nupcial de la mujer y el varón. El día de hoy estaremos desarrollando la catequesis número 52 llamada por San Juan Pablo II, La vida según el Espíritu. El Papa ha empezado sus análisis en el marco de la pureza y en las últimas catequesis que hemos estudiado hemos visto cómo él defiende a San Pablo, diciéndonos que no era maniqueo. En esta catequesis el Papa nos aclara qué significa esta afirmación en las palabras de San Pablo tomadas de la carta a los Gálatas 5:17. La carne tiene tendencias contrarias a las del espíritu y el espíritu tendencias contrarias a las de la carne. Viendo en este sentido cómo la persona humana sin Dios cede a los deseos de la carne, y de hecho esto no es lo que ordena el orden del amor. De hecho esto está en contra de lo que el Espíritu Santo quiere hacer en ti. Antes de dar inicio a este programa pediremos la asistencia del Espíritu Santo, que es fuente de luz, que nos ilumine. Oremos todos juntos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, ayúdame a ver que la doctrina moral de tu Iglesia no consiste en reglas impuestas e impersonales de un código moral arbitrario, sino que son tu propia voluntad grabada en mi corazón como mujer, a través de la cual descubro el significado de la vida y del amor. Señor Jesús, haz que tenga un corazón sensible para recibir y vivir la verdad que me hace libre. Ayúdame siempre a buscar tu gracia para borrar de nuestros corazones toda huella de oscuridad y de todo lo que nos impide avanzar hacia la plena libertad como hijos de Dios. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Aquellos que tienen el corazón puro son templos del Espíritu Santo. Santa Lucía. Estás escuchando Corazón Inquieto. La vida según el Espíritu es la catequesis que estaremos desarrollando a lo largo de este programa. Gracias por acompañarnos. San Juan Pablo II nos dice: en esta contraposición de la carne al espíritu, el espíritu de Dios, y de la vida según la carne a la vida según el espíritu, está contenida la teología paulina acerca de la justificación. Esto es, la expresión de la fe en el realismo antropológico y ético de la redención realizada por Cristo, a la que Pablo, en el contexto que ya conocemos, llama también redención del cuerpo. ¿A qué justificación se refiere el Papa? A la redención. Dios se hizo hombre para redimirnos del pecado y darnos la vida eterna. Dios tomó un cuerpo, como el tuyo, como el mío. Dios se hizo hombre. Redimir del pecado es rescatar a precio. Desde el pecado original que cometieron Adán y Eva, las puertas del cielo estaban cerradas y nadie podría entrar ahí. Por los méritos de la redención de Jesucristo, se nos perdonan todos nuestros pecados y se nos abren las puertas del cielo. Dios envió
a su Hijo para redimir a los hombres. Habéis sido rescatados con la preciosa sangre de Cristo. Habéis sido comprados a gran precio. Él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesucristo se dio a sí mismo como rescate para todos. El Hijo del Hombre vino a dar su vida para redención de todos nosotros. Cristo murió por ti, Cristo murió por mí. San Pablo atribuye a la muerte de Cristo la reconciliación de los pecadores con Dios. El Padre envió a su Hijo para ser Salvador del mundo. Esta justificación se refiere al encuentro que Dios tiene con cada uno de nosotros. Y hablamos de la gracia con la que contamos todos los hijos de Dios. De esa capacidad que tiene el hombre de integrarse a vivir en armonía, de santificarme. Y también hace referencia a la redención de la creación, que gime todos los abusos del ser humano. El Papa señala la redención del corazón, el corazón donde se fragua la batalla del bien y del mal, y donde la gracia de nuestro Señor Jesucristo vence. Entonces, queridos amigos de Corazón Inquieto, entiéndase bien, redención del corazón. El hombre ha sido puesto en el centro de la creación, y en el centro del hombre está su corazón, y en su corazón una batalla entre el bien y el mal, donde debe reinar Jesús en nuestro interior. Resulta significativo que Pablo, al hablar de las obras de la carne, menciona no solo fornicación, impureza, lascivia, embriagueces, orgías. Por lo tanto, todo lo que, según un modo objetivo de entender, reviste el carácter de los pecados carnales y del placer sexual ligado con la carne, sino que también nombra otros pecados, a los que no estaríamos inclinados a atribuir un carácter también carnal y sensual. Por ejemplo, la idolatría, hechicerías, odios, discordias, celos, ira, rencillas, disensiones, divisiones, envidias. Gálatas 5 del 20 al 21. De acuerdo con las categorías antropológicas, nos dice el Papa, estaríamos propensos más bien a llamar a todas las obras enunciadas aquí pecados del espíritu humano antes que pecados de la carne. Sin embargo, Pablo los califica como obras de la carne. El término carne en la Sagrada Escritura, y más concretamente en San Pablo, tiene varios significados. En primer lugar, implica el cuerpo vivo, hecho de huesos, carne, músculos y sangre, en oposición a las realidades vegetales y simplemente materiales. En sí mismo, indicando el cuerpo humano. Es una realidad buena. ¿Por qué? Porque es creada por Dios. Dios quiso que nosotros tuviésemos un cuerpo. Sin embargo, a veces significa consanguinidad, como por ejemplo, vendámoslo a los ismaelitas, porque Él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Génesis 37:27. Otras veces, carne significa toda la humanidad, como cuando decimos cada carne. Muy a menudo el término carne y también carne y sangre indica la debilidad, la fragilidad, la dependencia y la transitoriedad del hombre. Una y otra vez reprimió su enojo y no dio rienda suelta a su furor. Sabía que eran simples mortales, un soplo que pasa y ya no vuelve. Salmo 78:39. Y también, feliz de ti, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Mateo 16:17. A veces indica al hombre entero, en cuerpo y alma, como por ejemplo, mi corazón y mi carne claman ansiosos por el Dios viviente. Salmo 84:3. En San Pablo, la carne tiene todos estos significados, pero muy a menudo adquiere otro significado que le es característico,
donde la carne significa el hombre en su aspecto de pecador. La carne es entonces sinónimo de pecado, de lo que es hostil a Dios. Vamos a seguir profundizando en este concepto y cómo San Pablo nos va a ir aclarando, y San Juan Pablo II, el concepto de carne dentro de la teología del cuerpo. Vamos a irnos a una pausa y regresamos con más en su programa Corazón Inquieto. El cuerpo expresa a la persona. San Juan Pablo II. Estás escuchando Corazón Inquieto. La vida según el Espíritu es la catequesis que estamos desarrollando el día de hoy en su programa Corazón Inquieto. En Gálatas dice: se sabe muy bien cuáles son las obras de la carne: fornicación, impureza, libertinaje, idolatría, superstición, enemistades, peleas, rivalidades, violencia, ambiciones, discordia, sectarismos, disensiones, envidias, embriagueces y orgías, y todos los excesos de esta naturaleza. Les vuelvo a repetir que los que hacen estas cosas no poseerán el reino de Dios. Gálatas 5 del 19 al 21. Lo mismo ocurre en Efesios. Todos nosotros también nos comportábamos así en otro tiempo, viviendo conforme a nuestros deseos carnales y satisfaciendo nuestra concupiscencia y nuestras malas inclinaciones. De manera que por nuestra condición estábamos condenados a la ira, igual que los demás. Efesios 2:3. En este sentido, hay oposición entre la acción de la carne y la del espíritu, porque los deseos de la carne se oponen a Dios, ya que no se someten a su ley, ni pueden hacerlo. Por eso, los que viven de acuerdo con la carne no pueden agradar a Dios. Romanos 8 del 7 al 8. Aunque es característico de Pablo, este significado también se encuentra en San Juan, como cuando Jesús dice: lo que nace de la carne es carne y lo que nace del espíritu es espíritu. Juan 3:6. Pero Juan, para indicar la realidad del pecado, utiliza generalmente otro término, como es el del mundo. Se hace necesario en esta catequesis recordar la carta encíclica del Papa Benedicto XVI, Deus Caritas Est, Dios es amor. Y nos dice: en estas rápidas consideraciones sobre el concepto de Eros en la historia y en la actualidad, sobresalen claramente dos aspectos. Ante todo, que entre el amor y lo divino existe una cierta relación. El amor promete infinidad, eternidad, una realidad más grande y completamente distinta a nuestra existencia cotidiana. Pero al mismo tiempo, se constata que el camino para lograr esta meta no consiste simplemente en dejarse dominar por el instinto. Hace falta una purificación y maduración que incluyan también la renuncia. Esto no es rechazar el eros ni envenenarlo, sino sanearlo para que alcance su verdadera grandeza. Esto depende ante todo de la constitución del ser humano, que está compuesto de cuerpo y alma. El hombre es realmente él mismo cuando cuerpo y alma forman una unidad íntima. El desafío del eros puede considerarse superado cuando se logra esta unificación. Si el hombre pretendiera ser solo espíritu y quisiera rechazar la carne, como si fuera una herencia meramente animal, espíritu y cuerpo perderían su dignidad. Si por el contrario repudia el espíritu y por tanto considera la materia, el cuerpo, como una realidad exclusiva, malogra igualmente su grandeza. Ni la carne ni el espíritu aman, es el hombre, la persona, la que ama como criatura unitaria, de la cual forma parte el cuerpo y el alma. Solo cuando ambos se funden verdaderamente en una unidad, el hombre es plenamente él mismo. Únicamente de este modo el amor del eros puede madurar hasta su verdadera grandeza. Entonces Benedicto XVI nos dice:
Ni la carne ni el espíritu aman, es el hombre, es la persona, es la unidad la que puede amar. Es toda la persona, es todo el hombre. Hoy se reprocha a veces al cristianismo del pasado haber sido adversario de la corporeidad. Y de hecho, siempre se han dado tendencias de este tipo. Pero el modo de exaltar el cuerpo que hoy constatamos resulta engañoso. El eros, degradado a puro sexo, se convierte en mercancía, en simple objeto que se puede comprar y vender. Más aún, el hombre mismo se transforma en mercancía. En realidad, este no es propiamente el gran sí del hombre a su cuerpo. Por el contrario, de este modo considera el cuerpo y la sexualidad solamente como la parte material de su ser, para emplearla y explotarla de modo calculador. Una parte además que no aprecia como ámbito de su libertad, sino como algo que, a su manera, intenta convertir en agradable e inocuo a la vez. En realidad nos encontramos ante una degradación del cuerpo humano, que ya no está integrado en el conjunto de la libertad de nuestra existencia, ni es expresión viva de la totalidad de nuestro ser, sino que es relegado a lo puramente biológico. Definitivamente, los desórdenes de la carne traen una contraposición no solo al espíritu humano, sino más aún al Espíritu Santo que actúa en nuestra alma. Recordemos que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Todos los pecados son expresión de la vida según la carne, que se contraponen a la vida según el Espíritu. Hay que vivir en este hombre histórico. Recuerden que nosotros, según el tríptico antropológico de San Juan Pablo II, estamos en el hombre histórico, el hombre de hoy, el hombre de la concupiscencia. Entonces tenemos que vivir aquí, pero tenemos que dejar que el Espíritu Santo viva en nosotros. Ese Espíritu Santo que es vida, que da vida a este cuerpo que es bueno. San Pablo nos dice que glorifiquemos a Dios con nuestros cuerpos. ¿Cómo glorificamos a Dios con nuestros cuerpos? Me hacía esta pregunta mientras desarrollábamos esta catequesis. ¿Cómo nosotros glorificamos a Dios con nuestros cuerpos? Dios nos ha dado un cuerpo físico. No ha querido que seamos seres celestiales, espirituales y sin cuerpo como los ángeles, sino que en su diseño amoroso nos ha dado forma física y nos ha encargado darle cuidado. Estamos invitados a amar nuestro cuerpo tal y como es, cuidarlo y respetarlo, incluso en la enfermedad y en sus limitaciones. Más allá de la moral y la norma explícita sobre qué debemos y qué no debemos hacer, si tomamos en serio el cuidado de nuestro cuerpo, Dios va a ir hablando en nuestro interior y de forma natural iremos avanzando en su cuidado. Mucho se habla del dualismo, en la que se separa el cuerpo y el alma, y se considera al alma como buena y al cuerpo como algo malo, incluso a veces como un estorbo. Hoy sabemos, gracias a lo que hemos estudiado sobre teología del cuerpo, que no es así, que somos espíritus encarnados, que nosotros estamos compuestos por una unidad de alma y cuerpo. Sin embargo, ¿no caemos a veces en un dualismo? En ocasiones nos preocupamos por el interior, por cultivar el alma, vamos a misa, a retiros, preparamos las reuniones de nuestros grupos y hacemos todo el trabajo pastoral y espiritual que sea necesario. Eso lo hacemos, nos preocupamos por el interior. Pero si se trata de darnos 20 minutos al día para salir a caminar o de evitar la repetición del postre porque es innecesaria, entonces no hacemos ni el más mínimo esfuerzo. O al revés, estamos excesivamente pendientes de nuestro cuerpo como si solo esto nos define y solo en él se encuentra nuestro valor. No se trata de despreciar el cuerpo, ni de promover el culto al cuerpo, sacrificarlo todo por él, idolatrar la perfección física y deportiva. Esto está en el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 2289. Vamos a profundizar más sobre este tema después de la pausa. Las conversaciones hablan de castidad, pero todo el cuerpo revela impureza. San Jerónimo. Gracias por escuchar Corazón Inquieto.
Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. No se trata de despreciar el cuerpo, ni de promover el culto al cuerpo. Se trata de cuidarlo, pero con mesura, sin pasarse de la raya cayendo en una obsesión por su cuidado. Nuestro cuerpo nos permite servir a los demás y de hecho nos permite incluso comunicarnos con Dios al momento de orar y disponernos físicamente para ello. No es lo mismo orar de pie que de rodillas. La palabra fitness proviene del inglés y es un concepto muy popular usado hoy en día, que hace referencia a dos cosas relacionadas entre sí. Por una parte se refiere a una actividad física que se planifica y que tiene como objetivo mejorar la forma física con el propósito de mantener la salud. Por otra parte, se usa como algo que la gente puede poseer o un estado que se puede alcanzar. Cuando alguien está en una buena forma física, con un buen estado de salud funcional y metabólico, entonces decimos que tiene un buen fitness. Ambas definiciones son aceptadas y para muchas personas son ideales a alcanzar. Gastan horas, dinero y esfuerzo para lograr los objetivos que esto propone, verse bien y sentirse bien. Esto puede traducirse en los hombres como tener los músculos más marcados y en las mujeres como verse más delgadas y estilizadas. En esencia, el fitness no es malo, al contrario, es muy bueno hacer deporte como una práctica ascética en la que disciplinamos el cuerpo para entrenar la voluntad. Estamos pues haciendo bien al preocuparnos por nuestro cuerpo. El problema es que no siempre la motivación es dar gloria a Dios, como dice San Pablo. Las motivaciones pueden distorsionarse en la medida que las prioridades del mundo se van colocando, tanto para hombres como para mujeres. Los músculos, el contar las calorías, las tallas, la báscula, la ropa ajustada, las vitaminas, se van volviendo casi un culto. Muchas veces cosas como teñirse el pelo, ya sea verde por moda o rubio por las canas, tatuarse, ponerse un piercing u otra modificación corporal, no son un problema moral del bien o del mal. No obstante, cuando toda nuestra atención y dedicación está en el cuerpo, sí caemos en pecado. Muchas de estas modificaciones pueden ser más bien culturales. La pregunta importante es, de acuerdo a estas modificaciones del cuerpo, ¿para qué modificamos nuestro cuerpo? Cada vez que tú quieras hacerte un piercing, un tatuaje o algo que vaya a modificar tu cuerpo, hazte esta pregunta. ¿Para qué modificamos nuestro cuerpo? La mayoría de las veces la respuesta tiene que ver con el descubrimiento de la propia identidad y el desmarcarse del resto. Es decir, hacerme notorio a los demás, hacerme evidente a los demás. Muchas veces lo que queremos es que nos digan que somos únicos porque tenemos algo diferente a los demás. Definir de mejor forma quiénes somos o quién creemos que somos. Sin embargo, es necesario decirles que según los datos de la Organización Mundial de la Salud, en todo el mundo, la principal causa de muerte son las enfermedades cardiovasculares. 3 de cada 10 personas fallecen a causa de esto y dentro de los factores de riesgo que la provocan está el sobrepeso, el sedentarismo y el tabaquismo. Y lo mucho que caemos al permitirnos excesos en nuestros hábitos, sobre todo los físicos y los alimenticios. En el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 2290 nos dice: los excesos de todo tipo los combatimos con la virtud de la templanza, para así evitar abusos en la comida, la bebida, el tabaco, las medicinas y un sinnúmero de otras cosas que consumimos y que tanto daño nos hacen, exponiendo muchas veces a otros al peligro. Dieta equilibrada, ejercicio físico, descanso adecuado, recreación y formación espiritual son elementos importantes también dentro de la vida de un cristiano. Son además parte de aquello que Dios espera de nosotros cuando nos pide que cuidemos del templo del Espíritu Santo. Mirar así nuestra naturaleza no solo nos ayuda a acercarnos más a Dios, sino que nos permite mirar a los demás con amor, sin anteponer el juicio. Nos lleva a mirar primero nuestra propia vida antes de querer cambiarla a los demás. Así, Dios va usando nuestro cuerpo y lo que hacemos con él para nuestra santificación. El entrenamiento físico y el esfuerzo que éste implica
tienen un impacto importante en el entrenamiento de nuestra voluntad y por lo tanto en nuestro camino a la santidad. Quien se acostumbra a esforzarse y no dejar las cosas a medias, podrá hacerlo también en otros aspectos de su vida. Entrenar tu cuerpo ayuda para que tu alma sepa cómo disciplinarse y no que tu cuerpo sea el que dé las órdenes. San Juan Pablo II nos dice: Pablo, cuando habla de la necesidad de hacer morir a las obras del cuerpo con la ayuda del Espíritu, expresa precisamente aquello de lo que Cristo habló en el Sermón de la Montaña, haciendo una llamada al corazón humano y exhortándolo al dominio de los deseos, también de los que se expresan con la mirada del hombre dirigida hacia la mujer, a fin de satisfacer la concupiscencia de la carne. Toda la teología del cuerpo nos invita a que reconozcamos todos estos deseos. Deseos que Dios ha puesto en nuestro cuerpo y que con ayuda del Espíritu Santo podamos purificarlos, podamos reorientarlos. Debemos ampliar el horizonte para que nos lleve a una plena comunión con otra persona y que finalmente será una llamada de unión con Dios mismo. Vamos a irnos a una pausa y regresamos con más en su programa Corazón Inquieto. La lujuria aceptada se convierte en hábito y el hábito sin resistencia se convierte en necesidad. San Agustín. Enseguida regresamos con tu programa Corazón Inquieto. Las conversaciones hablan de castidad, pero todo el cuerpo revela impureza. San Jerónimo. Gracias por escuchar Corazón Inquieto. Gracias por estar en sintonía de su programa Corazón Inquieto. El día de hoy abordamos la vida según el Espíritu y nos dice el pontífice: esta superación de hacer morir las obras del cuerpo con la ayuda del Espíritu es condición indispensable de la vida según el Espíritu. La vida según la carne es, en efecto, tiene como fruto la muerte, es decir, lleva consigo como efecto la muerte del espíritu. Por lo tanto, el término muerte no significa solo muerte corporal, sino también el pecado, al que la teología moral llamará mortal. ¿Cómo se dominan los deseos? Con ayuda del Espíritu Santo. Cuando vivimos según la carne, estamos viviendo en pecado mortal. Y esta es la verdadera muerte que nos cierra a la vida de gracia, a la vida con Dios. Cuando uno vive en pecado mortal, de alguna manera nos hacemos como cadáveres ambulantes. Óigase bien, cuando nosotros estamos viviendo en pecado mortal, de alguna manera nos hacemos como cadáveres ambulantes. El espíritu está muerto porque nosotros le hemos dado la espalda a Dios. San Juan Pablo II en esta catequesis nos dice: para completar el cuadro de la contraposición entre el cuerpo y el fruto del espíritu, es necesario observar que en todo lo que es manifestación de la vida y del comportamiento según el espíritu, Pablo ve al mismo tiempo la manifestación de esa libertad con la que Cristo nos ha liberado. Gálatas 5:1. Cuando nos dejamos llevar por el Espíritu, alcanzamos la verdadera libertad de los hijos de Dios. Debemos abrir nuestro corazón para que el Espíritu Santo nos vaya enseñando a amar como Dios quiere que amemos. Hoy en día es muy común escuchar consignas como las siguientes: yo hago lo que me da la gana, soy libre para decidir, o yo mando mi vida. Frases que aparentemente parecen ir a favor de la libertad del hombre, pero que en el fondo son signo de una gran esclavitud, la esclavitud del yo. Y esto que les estoy diciendo no es nada nuevo, ni nada moderno o progresista, pues hace ya más de 2000 años San Pablo advertía del engaño. Pues vosotros, hermanos, habéis sido llamados a la libertad. Ahora bien, no utilices la libertad como estímulo para la carne. Al contrario, sed esclavos unos de otros por amor. Gálatas 5:13. Hacer lo que a mí me da la gana significa ser esclavo de las propias apetencias.
Por eso, ¿por qué no me acuesto con mi novia? ¿Por qué no la abandono cuando me llama la atención otra? Claro que sí. ¿Qué más da que la destroce en el proceso? Yo soy libre para decidir con quién estar. Muchas veces escuchamos esto. Y no solo los hombres lo dicen, también las mujeres. En realidad, te diré, eres esclavo de tus propias pasiones y por tanto, no puedes amar. Tristemente, estas conductas no es amor. Yo estoy utilizando a la otra persona para mis propios fines, para mi propia satisfacción. Esto es egoísmo, no es amor. Definitivamente, esto no es libertad, sino esclavitud. Y el origen de esa esclavitud es el miedo a la muerte física y ontológica, el miedo a no ser. Por eso es que para los hombres es imposible amar al enemigo, al que le está quitando la vida. Siempre buscan la venganza, la justicia, el destruirlo o al menos pararle los pies, porque tenemos un miedo profundo a la muerte. Pero, ¿quién ha tenido esta libertad? Cristo. Pues ciertamente apenas habrá quien muera por un justo. Por una persona buena tal vez se atrevería alguien a morir. Pues bien, Dios nos demostró su amor en que siendo nosotros todavía pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5, 7 al 8. Y con su muerte ha vencido nuestra muerte. Él ha sido libre para dar su vida por amor a nosotros, que tantas veces hemos renegado de Él. Él no se ha resistido a nuestro mal y ha entregado su propia vida por nuestra salvación. Él no ha tenido miedo a la muerte. Él ha obrado bien y nos ha amado hasta el extremo. Qué grande es el amor de Dios. Por eso un hombre es verdaderamente libre cuando puede obrar el bien siempre, amando incluso al enemigo y dominando las apetencias de la carne. Un hombre es libre cuando no se deja dominar por el miedo a la muerte. Y esto los cristianos lo podemos hacer en Cristo, que ha vencido a la muerte destruyéndola. Ya no tenemos motivos para temer. Por eso San Pablo dirá, y Cristo murió por nosotros, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para el que murió y resucitó por ellos. Eres libre gracias a Dios. Quisiera finalizar este programa con esta reflexión. Un corazón libre es un corazón luminoso. El mensaje de Jesús es tener un corazón libre. Si tu tesoro está en las riquezas, en la vanidad, en el poder, en el orgullo, tu corazón está encadenado ahí. Tu corazón será esclavo de las riquezas, de la vanidad y del orgullo. Un corazón libre se puede tener solo con los tesoros del cielo. El amor, la paciencia, el servicio a los demás, la oración a Dios. Un corazón libre es un corazón luminoso, que ilumina a los demás, que hace ver el camino que lleva a Dios, que no está encadenado, que sigue adelante y además envejece bien, porque envejece como el buen vino. Fíjense, cuando el buen vino envejece, es un buen vino añejo. Al contrario, el corazón que no es luminoso es como el vino malo. Pasa el tiempo y se echa a perder cada vez más y se convierte en vinagre. Pidamos al Señor para que nos dé esta prudencia espiritual para comprender bien dónde está mi corazón, a qué tesoro está apegado, y nos dé también la fuerza de desencadenarlo, si es que está encadenado, para que llegue a ser libre, se convierta en luminoso y nos dé esta bella felicidad de los hijos de Dios, que es la verdadera libertad. Que el Señor Jesús nos ayude a ser dóciles al Espíritu Santo para purificar nuestros deseos y para que tengamos un corazón libre donde Dios nos vaya enseñando a amar como Él quiere que amemos y gocemos de la verdadera libertad de los hijos de Dios. Dios les bendiga. Nos hiciste, Señor, para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti.